entonces me encerraban así en una oficina y me decían, es que no te puedes mover así, es que no puedes caminar así, es que no puedes mover las manos así. Y entonces yo llegaba a mi casa llorando. ¿Estás ahí en difusión? Ajá. ¿Cuál era tu meta? ¿Querías entrar a tele? Yo quería ser artista, yo quería estar en las novelas y todo eso. Entonces, me gustaba mucho mi carrera. Empiezo, la UR en ese entonces tenía un programa en Canal 12 que se llamaba Edición Unirregio, que conducía Ramón Estrada. Pero como Ramón Estrada tenía muchas ocupaciones, yo lo sustituía. Entonces, a los 18 años yo ya estaba en la televisión, entonces me tenía que poner saco y corbata y lentes, pues para verme más grande. Más grande. Y ahí aprendí mucho. Y hacía la carrera, estaba con el programa, hacía teatro en la UR, con los maestros que ya te dije. Hicimos muchas obras de teatro, aparte había mucho presupuesto y en ese entonces había muchos teatros. Estaba el Teatro Monterrey del IMSS, la UR tenía sus propios teatros, tenía el Teatro Lope de Vega. Sí, que estaba ahí mismo, ¿no? Primero estuvo en Venustiano Carranza, donde está Doña Tota ahorita. Ahí estaba el Teatro Lope de Vega. Lo tumban, era un teatro hermoso. Eso me acuerdo. Chiquito, pero bien bonito. ¿Cómo se llama? ¿Subterráneo? Exactamente. Y luego lo cambian a la Prepa Chepe Vera y hacen su propio teatro y le pusieron también Teatro Lope de Vega. ¿La de Miguel Hernández dónde fue, güey? ¿No te acuerdas de eso, eh? Porque la produjo la Universidad la UR. Sí, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que era por ahí, por Zaragoza, cerca de Zaragoza. Bueno, ese es el teatro. Es que la UR promovía mucho el teatro. Ese teatro que tú me dices es el de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Regiomontana. Okay. También tenía su propio teatro. Fíjate, en ese tiempo la Universidad Regiomontana, cada facultad tenía su propio auditorio y se hacía teatro. Te estoy hablando que en las primarias se hacía teatro, en las secundarias se hacía teatro. Ahorita ya no se hace teatro. Ya es muy poco lo que hace. Y digo, creo que no le meten el presupuesto que debería, porque creo que funcionaría más. Claro. En vez de que la gente se disperse por otros lados. De esas obras universitarias que te acuerdas, ¿cuáles fueron las que te marcaron? Hicimos unas obras que trajimos como teatro itinerante en los municipios que dirigía Rogelio Villarreal, que eran obras cortas de Lope de Vega y de Carballido, ¿no? De Carballido, exactamente. Porque siempre hicimos muchas obras y con Rogelio Villarreal hice muchas obras. Con Carlos Baena, que también, que paz descanse en todos ellos, hice también mucho teatro. Entonces aprendí muchísimo de ellos. ¿Terminas la carrera y qué haces? Termino la carrera y yo ya estaba en el Canal 28, en un programa infantil que se llamaba Caja de Juguetes. Caja de Juguetes. Ajá. ¿Cómo llegas allá al 28? Llego por Miguel Ángel Changrila. Ok. Saludos. Le mandamos un saludo que ya no se ande cayendo. Y Miguel Ángel me dice que Miguel Ángel peinaba a mi mamá. Okay. Entonces me dice, oye, están haciendo una audición para un programa infantil porque se acaban de ir las muñequitas, se acaban de ir a Multimedios. Ahorita me acordé de Miguel Ángel, que cuando mi papá lo conoció, mi mamá se peinaba con él. Y dijo, chinga, tú eres el que cobra caro y peina gacho. Mi papá de jodón, ¿no? Tu papá, me encantan esas frases como la que me dices y que me dice Delia Garda, que le decía. La eximia. La eximia. Que le mandamos un saludo a la gran maestra Delia Garda. Maestraza. Cada vez que la veo le digo, la eximia. Y entonces estaba yo trabajando en el 28. ¿Hiciste casting? Hice casting. Audición. En ese tiempo le decíamos audición. Vamos a hacer una audición. Y ese de Caja de Juguetes era... Gabo. Ajá. Lorena Cruz. Angélica González. Y un servidor. Ok, y tú eras el bufón. Un arlequín. Sí, es muy diferente, Fernando Lozano. Un bufón. Que tenía algo en la cabeza. Sigue siendo la bufona. Tenía algo en la cabeza. Y ese programa era como infantil didáctico. Exactamente. Que después eso como que se transforma, ese programa, y sigue, se hace como el taller de los muñecos y luego las muñequitas y la chingada, ¿no? Ese es como el nacimiento de ese rollo. Exactamente.
Pero nosotros entramos cuando el taller de los muñecos se va Muñequita Elizabeth a Canal 12. Y entran ustedes. Dejan ese espacio aquí en Canal 28 y crean una productora que le mando un saludo a la doctora Montserrat Arango. Ella crea y queda la productora de Elizabeth. Entonces se le va a Elizabeth y entonces ella hace su propio programa. Y era muy bonito porque, como dices tú, era didáctico, pero aparte las tablas que agarras con ir a las piñatas. Sí, claro. Y todo eso. Y aparte teníamos la escuela de Pipo, de hacer las aventuritas, de hacer las pequeñas historias, que fue el de las inició. Pero luego Muñequita también hizo sus historias y nosotros hacíamos las historias. ¿Y cuánto tiempo te quedas ahí? 10 años. ¡A la madre! 10 años haciendo ese programa de Caja de Juguetes, hasta que el maestro Hernán Galindo me propone hacer La Jaula de las Locas y que yo hiciera un personaje de mujer. La primera vez que me vestí de mujer. Bueno, ya me había vestido antes ahí, pero en los antros. Esa obra fue que trajeron a Gustavo Rojo. Y a Polo Falcón. Le cayó exactamente. Entonces, pues era una gran producción. ¿En el Teatro Monterrey? En el Teatro Monterrey, con toda la lana. Dirigida por Hernán Galindo. Coreografías de Miguel Sagún. Con unos vestuarios increíbles. Sí, de primer nivel. Viene Gustavo Rojo a Monterrey. ¿Quién producía? Roberto Pérez D'Amico. Él producía esa obra de teatro. Y entonces me dicen esto y allá en el Canal 28 me dicen, no puedes estar, o sea, en el día de Arlequín y en la noche vestida de mujer. Entonces pues tuve que decidirme y pues no había de otra, tenía que hacer La Jaula de Locas. ¿Y eso lo decían por cuidar la imagen, por todo esto? Fíjate. Porque ahorita finalmente llegaremos al programa que tienes ahorita que se llama Diverso. Que la apertura también ha cambiado. Pero en ese momento era muy cerrado. Fernando, cuando yo estuve en el Canal 28, cuando yo empecé ahí como a los 18, 19 años en Caja de Juguetes, pues era manerado. Entonces me recibí muchos ataques, tanto de la productora. Y en ese tiempo, Lupita Treviño era coordinadora de ahí del Canal 28. Entonces me encerraban así en una oficina y me decían, es que no te puedes mover así, es que no puedes caminar así, es que no puedes mover las manos así. Y entonces yo llegaba a mi casa llorando, Fernando. ¿Cómo le decía a mi mamá o a mi papá? Es que me dijeron esto, de que no puedo y que la voz. O sea, para mí sí fue. Ahorita ya lo ves de otra manera. Ahorita ya no le pueden decir eso a una persona, pero en ese tiempo sí. Y a mí se me hacía como que ching, o sea, ¿por qué? O sea, pues, ¿qué hago? Pues, o sea, así hablo, así me muevo, que tengo que comportarme como qué. ¿Cómo sacabas todo este...? Ahí fue cuando empecé, dije, pues si están jodiendo con que soy muy femenino, pues voy a empezar a hacer personajes de mujer. Y haces La Jaula de las Locas. Decides... Bueno, no decido yo, decide el maestro Hernán Galindo. No, pero decides aceptar La Jaula de las Locas y no quedarte en la tele. Claro. ¿Cuánto duró la temporada? No sé, no me acuerdo, yo creo que un año. Hicimos más de 100, 200 representaciones. Pero trabajar con Gustavo Rojo yo no me lo iba a perder. Claro. Y tengo una anécdotota que me acuerdo que en un ensayo y en el Teatro Monterrey del IMSS, él acaba de llegar a los ensayos, me topo con él y me dijo, ay, disculpe, compañero. No, Gustavo Rojo me dijo a mí, compañero, un hombre que ha trabajado en Hollywood y en Europa y ha trabajado con las más grandes estrellas. Silvia Pinal, María Fe, con todas había trabajado. Y compañero. Y que me haya dicho compañero. No, pues yo ya me sentía la gran cagadota. Por supuesto. Ajá. Yo me acuerdo de haber ido del estreno de esa obra. ¿Qué año estamos hablando? 95, no, como el 97, 98 por ahí. Yo me acuerdo perfecto del estreno. Me acuerdo que ahí saludé a Ana Patricia Rojo, que vino a ver a su papá. Y digo, no se va a acordar ella, pero yo sí, porque ella había andado mucho tiempo con mi compadre Rodrigo. Entonces ahí la saludé y demás. Y me acuerdo de la producción. Tengo flashazos. Y ese teatro era precioso para trabajar. Sí, no. Para mí el mejor teatro para trabajar teatro era el Teatro Monterrey del Seguro Social. La cantidad de butacas, los camerinos, el sonido. O sea, podías proyectar la voz sin necesidad de micrófonos y te escuchaban hasta arriba. Todos los lugares se veían bien porque era la inclinación perfecta. Todo estaba con madre. El olor, Fernando.
olía a teatro. Y en ese tiempo la gente iba al teatro y se arreglaba para ir al teatro. ¿Sabes? Y veías a don Pedro ya echando madres y a Pepe, saludos a toda la familia Hernández. Y entonces era otra cosa. Yo me acuerdo que otras de mis acercamientos al teatro fue que cuando yo era niño había abonos. Entonces mi mamá y mi papá compraban el abono para ver las obras que venían de México. Porque aquí sí había teatro, Blanca Martínez Vaca, la señora Nena Delgado, pero pues todo lo que venía de México. Y se presentaban ahí en el Teatro Monterrey del IMSS. Sí. Entonces, cuando mi papá no podía ir con mi mamá porque tenía cosas de trabajo, yo iba con mi mamá. Entonces, para mí era genial, porque aparte veías a la gente súper elegante y se arreglaban para ir al teatro. Era todo un tema ir al teatro. Sí. O sea, la gente, la de antes, se ponía traje, las señoras de vestido para ir. Y si era tiempo de frío, abrigos y lo más. Y ahorita... esa raza no, chancha, ahorita lo que dices, por favor vayan. Que vayan como quieras, pero vayan. Por favor. Porfitas, vayan. Sí, está muy cañón cómo se ha transformado. Y tú te acuerdas del Teatro Monterrey, que en el lobby había muchas placas. Y me encantaba verlas. Muchas placas de muchas obras. Ofelia Guilmain, Magda López. Que venían aquí, hacían temporadas o develaban acá. Era una chulada ese teatro. Y te digo, yo recuerdo ese olor, olía a teatro, la cafetería era muy bonita, era muy nice. Pues como de mármol, una cosa así. Pon tú que era fórmica, pero... O sea, no sé, pero yo de chavito era muy elegante y olía bien bonito. Y nada más vendían unas pasitas, 2 cositas nomás, no vendían nada más. Pero estaba con Mari. Y luego te ibas con mi familia, que tengo también acá de la Independencia, nos íbamos los domingos al Fórum. Teatro. Al Fórum Teatro. Entonces todo eso, pues, yo quería estar ahí arriba. Y lo lograste desde muy chavito. Lo logré. Esta obra de La Jaula de las Locas, pues sí es una obra muy importante dentro de tu historia. Sí.